Hace algunos meses, en este canal, hablamos sobre un personaje que para muchos es impresentable por su hambre de poder y sus delirios de persecución. Para otros es un tipo con mucho perfil profesional, pues a pesar de todo lo que ha sucedido sigue en pie, saliendo a cuadro cuando su aspecto físico no es el mejor. En aquel video escudriñamos sobre parte de su carrera y de cómo fue un tipo que al paso del tiempo estuvo hambriento de cámara. De cómo hizo a un lado a uno de los comentaristas más importantes del país como José Ramón Fernández. También ahí explicamos cómo fue que se convirtió en un personaje de la televisión altamente cuestionable. Sin embargo, hoy, lejos de todo eso, presentaremos algo fuera de lo común. Pues a pesar de todo lo que ha sucedido con André Marín en los últimos meses, quizá es digno de aplaudir para quienes piensan que este sujeto es un tipo profesional y que siempre se exige de más. Para otros, simplemente es la realidad de los medios de comunicación con sus trabajadores, el obligarlos a cumplir su contrato cuando las secuelas de una enfermedad son ciertamente catastróficas. Hoy, André es el vivo ejemplo del karma. ¿Acaso estará pagando por lo que hizo en su fase profesional cuando derrocó a José Ramón de la televisora de la Jusco? ¿Acaso es un lastre que tiene que cargar por haber tratado mal a su departamento de deportes en su momento? Realmente, el problema de André Marín tiene muchas aristas, y no solo la bacteria que hace algunos meses lo atacó, y que hoy explicaremos también su acción catastrófica cuando infesta al intestino delgado. Realmente, este video debería de sensibilizarnos a pesar de que el personaje quizá merezca la cruz que ahora está cargando. Es por eso que hoy te presento el viacrucis que hoy está pagando André Marín. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Llega un momento donde la sorpresa se convierte en mofa. Pero la mofa no siempre debe de ser la bandera del hate para un tipo que quizá no se ha portado del todo bien en los medios de comunicación. Ni mucho menos con los compañeros de trabajo. Como dicen por ahí, nunca es bueno burlarse de lo mal de salud que esté el de enfrente. Desgraciadamente en la vida siempre pasan cosas con personajes que muchas veces son impresentables para un grueso de la población o de cierto sector. André Marín siempre ha sido tema, como en diversos espacios se ha hablado sobre muchos personajes inmiscuidos en aquel pleito de lavadero con José Ramón, aquel donde hubo traición laboral y donde cuando estaba mucho más joven y sano, aprovechó el momento para arrebatar un puesto para su propio beneficio. Ese tema salió a la luz gracias a una entrevista del mismo comunicador implicado cuando le pidieron explicar lo que entonces había sido una salida muy misteriosa. José Ramón, en sus palabras, dijo que había tratado como a un hijo a André Marín, quien llegó de la nada a tocar sus puertas. Pues en ese entonces era un chico abandonado por su círculo familiar y había encontrado en José Ramón a un padre que lo había encaminado a este interesante pero muchas veces polémico mundo de la comunicación. La historia de estos dos está por demás contada. Hay muchos espacios que se dedicaron en su momento a hablar de ella y para entender este video se necesita que quien lo ve comprenda el contexto en el que se ha visto inmiscuido en los últimos meses el titular de La Última Palabra de Fox Sports. Luego de esa acción, Marín tomó mucho poder en TV Azteca, pero ese había sido efímero, ya que muchos de los colaboradores y personal en general sabían que Marín se había postrado en el poder gracias a sus juegos sucios de intrigas y traición, por lo que en el departamento de deportes de Azteca, los aires que se respiraban no eran tan limpios que digamos. La supuesta traición de Marín se redujo a que ya estaba tratando de hacer una colaboración con Televisa a las espaldas de Fernández, que cuando se dio cuenta de todo, simplemente se derrumbó. Hay muchas versiones de estos hechos, incluso una réplica que se está cocinando tras las plumas de Marín, quien hace algunos meses estaba elaborando una especie de verdad, una réplica la cual manejó como un libro que cimbrará supuestamente al medio de comunicación mexicano y que raspará a muchos nombres según sus palabras. De hecho, nosotros accedimos a un pequeño fragmento el cual en realidad contiene la versión de Marín contada con lujo de detalle y de cómo parece ser una falta de comunicación. Rompió para siempre con esa relación a pesar del abrazo de Acatempan que se dieron cuando promovían la poco famosa temática de abrazados por el fútbol. Todo eso lo platicaremos más adelante. Aún así, la pregunta es, ¿qué está pagando André Marín?
¿realmente es el villano de esta telenovela? ¿Acaso ahora solo se ha sabido una versión de los hechos, pero luego de entender el contexto de este personaje, pareciera que no es así como lo manejan? De hecho, Rosique y Martinoli en su momento despotricaron contra este. En el caso de Rosique, se agarró a golpes con él en el Estadio Azul en aquella final de ida que le ganó Cruz Azul a León en el invierno del 97. Según lo que comentó Juan Antonio Hernández, quien en ese momento era productor de Azteca Deportes. Rosique decía que Marín no quería dejarlo crecer, y sí, eso fue tan real dado que este decidió irse de la televisora, pero José Ramón lo detuvo porque era su cadete más leal en ese momento. Pues cabe señalar que Joserra era un tirano en su puesto, un tipo duro que insultaba y que no se le debía cuestionar. En sus tiempos de TV Azteca tuvo muchas broncas y Marín era quien lo conocía mejor y también quien podía derrocarlo. Realmente, lo que pasó en TV Azteca en esos entonces fue un pleito de godines por el poder de un departamento donde las envidias, las dobles caras y las hipocresías eran el pan de cada día. Aún así, en ratings, los aztecos ya le tenían tomada la medida a los televisos y esos pleitos internos de cacicazgo y mala vibra, por años, no derrumbaron la lealtad de todos los personajes inmiscuidos. André Marín no es una blanca paloma, pues en su andar fue una persona quisquillosa, pero respetuosa en ciertos puntos que a la fecha, pues luego de todos los ataques hacia su persona, se ha quedado callado. Aún así, Marín, luego de tomar el poder, no dudó un solo momento en tratar de crecer dentro de la empresa y sobre todo, de llevar a TV Azteca a pelearle los ratings a Televisa. Recordando que a partir del 2006, ojo con esta fecha, mismo año donde Orbañanos también fue relegado por Javier Alarcón y que es amigo de Marín. Pareciera decirnos que el plan para derrocar a los directores del departamento de deportes de las dos televisoras estaba pactado. Son curiosas las fechas en las que se dan estas situaciones, ya que son, literal, muy similares. Mientras André había propuesto un nuevo proyecto de ratings y de contenidos en el Departamento de Deportes de Azteca, había dado propuestas también para ser pioneros en las narraciones. Porque justo José Ramón salió de la televisora, Martinoli se empezó a encumbrar en TV Azteca y a hacerse cada vez más famoso compitiendo y derrotando sin ningún problema al proyecto de Javier Alarcón, que al igual que Marín, había propuesto una modernización total junto a Pérez Stoifer, quien le dio el presupuesto y la bandera verde para que hiciera y deshiciera en Chapultepec 18. Cualquiera pensaría que en el 2006 estaba preparado un cambio de contenidos en general en las televisoras, que había que sacar a las vacas sagradas y reformar entre comillas el mundo de la comunicación deportiva, pues también las audiencias cada lapso de tiempo cambian y consumen más cosas y además surgen nuevas competencias. Si hablamos de rendimiento laboral, Marín era mucho más exigente que su antecesor, pero era más cacique. Nunca tomó la relación de trabajo-amistad. Para él era siempre el trabajo y nada más. La ambición del poder en sus manos se hizo exponencial y por eso, al cabo de unos años, terminó siendo un apestado. Pero, ¿realmente qué está pagando Marín? ¿Por qué está cargando una cruz tan grande a manera de exhibirse de manera brutal y lamentable en estos momentos delante de las cámaras? Quizás sea karma, quizás sea el pago de la ambición que ha tenido en materia profesional, quizás sea el destino. Aún así, todo esto no deja de ser especulación. Lo que sí podemos corroborar es que quien en su momento obra mal, termina por morder el polvo en medio del sufrimiento mental, físico o económico. Y eso pasa en donde sea, hasta en las mejores familias. Justamente el año pasado, André Marín sorpresivamente se había ausentado a trabajar. La noticia se había manejado de manera hermética. Era complicado que en Fox Sports dijeran qué había pasado con André. Prefirieron callar en las primeras semanas. Solo habían hecho énfasis en el programa de La Última Palabra que Marín estaría ausente unas semanas. Sin embargo, al paso del tiempo y de que no aparecía por ningún lado, las especulaciones empezaron. Sin embargo, regresó con un aspecto físico muy deplorable, lo que destapó un carnaval de teorías. Palidecido y extremadamente muy bajo de peso, empezó a laborar desde casa. Para muchos, con el profesionalismo del cual se le ha caracterizado. Para otros, es lamentable que se exhiba así a un comunicador, el cual se resiste a perder reflector.
Justamente luego de salir del nosocomio en donde estuvo internado por un problema brutal de salud, el cual explicaremos en este punto, casualmente al que le dio la primicia de todo eso fue a su compinche Javier Alacrán, y ahí indicó y explicó cómo fue lo que pasó y cómo llegó a su organismo la poco conocida bacteria. Ojo, bacteria, no virus como muchos medios le llaman de manera errónea. La bacteria Clostridium difficile se encuentra en el medio ambiente, pero donde está la mera mata de estos microorganismos está en las heces humanas. Aquí es donde viene lo tétrico del asunto y también tiene que ver con la higiene del infectado. Hay diversas maneras de contaminarse con esta bacteria. Una de ellas es haber consumido alimentos contaminados con heces humanas, el ir al baño y no lavarse las manos, tener malos hábitos de higiene corporal, como no limpiarse bien las heces, comer con las manos llenas de Nutella o de que hagas un lavado de rosca con trozos de chocolate con la lengua. Aguas con eso. Todo esto es posible siempre y cuando el sistema inmunológico esté golpeado. Por ejemplo, es más probable que una persona se contamine con este microorganismo si recientemente ha tomado antibióticos, recordando que estas sustancias eliminan a los gérmenes dañinos, pero también a los gérmenes buenos que existen en el organismo, por lo que una persona que ha sido tratada previamente con antibióticos y es expuesta a Clostridium difficile puede tener reacciones muy dolorosas y presentar cuadros de diarrea crónicas donde las deposiciones son acuosas y sueltas, alrededor de 10 a 15 veces al día. También causa náuseas, pérdida de apetito, fiebre, dolor, insuficiencia renal, pérdida de peso, sangre y pus en las heces, frecuencia cardíaca acelerada y mucha sensibilidad en el estómago. En pocas palabras, se causa la madre de las diarreas y defecas hasta las tripas, como dijeran en el rancho. A su vez, Clostridium difficile también causa colitis aguda, como uno de sus mejores herencias. Esta bacteria, si no es bien tratada adecuadamente, aparte de causar una diarrea descomunal, puede tener efectos más peligrosos a la salud, como daños casi irreparables en el colon, y algunas veces puede formar parches de tejido crudo que pueden sangrar o producir pus. En pocas palabras, las famosas llagas. Otras reacciones secundarias de la toxina de esta bacteria son el daño en páncreas y también en el hígado. Los signos y síntomas de infección grave pueden llevar al paciente incluso a visitar al gallo de oro, Valentín Elizalde. Con toda esta información, queda muy claro que la apariencia física de Marín se vio precedida de todos estos síntomas y que en efecto lo puso al borde de colgar los tenis en cualquier momento. Esto es muy interesante porque se puede entender que Marín no llevaba las medidas de higiene necesarias, sea cual sea el caso donde adquirió este microorganismo. Aquí es donde viene el debate y el punto de inflexión sobre lo que es André Marín para un gran sector de la afición y del público en general. Es cierto, no se debe de hacer mofa de alguien que padece este tipo de problemas bacterianos. De hecho, André luce los estragos del tratamiento para la infección de Clostridium difficile crónica. El tratamiento de este tipo de enfermedades es muy costoso, y no porque sea en específico atacar a la bacteria, sino que los daños que puede causar en diversos órganos es lo que encarece el mismo tratamiento con cortisona, pero más que nada pone al borde del adiós al infectado. André Marín, por su aspecto físico, está sufriendo todo esto, y por eso se le ha visto de una manera muy deplorable, triste y sobre todo que invita a la opinión pública a hacerse diversas frases como que ya está en el inframundo, o que en su defecto, que es una irresponsabilidad que los dueños de la televisora Fox Sports, o también los productores, en mandarlo a cuadros sabiendo que su salud no es la adecuada. Esto desata mucha polémica porque el impacto que genera este personaje es brutal. Las opiniones también se desarrollan más allá de la elocuencia. Prácticamente, André Marín se exhibe generando situaciones mórbidas entre la audiencia. Pero aquí es donde nace esta pregunta. ¿Qué harían ustedes si tuvieran solo ese ingreso fuerte en sus bolsillos, recordando que Marín gana alrededor de $500,000 mensuales y que además estuvieran acostumbrados a una vida de lujo? El pago de los tratamientos también vienen de su salario y de lo que puede ingresar en sus bolsillos. Prácticamente, en estos momentos de mala salud, André Marín tiene que fletarse el acudir a trabajar hecho pedazos físicamente para poder darse sus lujos. Entonces, ¿hace bien o mal? Realmente en Fox Sports seguramente le preguntaron si quería tomarse más tiempo de recuperación, recordando que en esa televisora han sido muy responsables en el aspecto pandémico. La única televisora que tuvo a sus talentos en casa por mucho más tiempo que otras televisoras. Sin embargo, André terminó con una encrucijada y era regresar a laborar, no solo por su paga, sino por su ego.
En las últimas apariciones, a comparación de cómo se le vio hace un año, ahora se le ve totalmente inflado. Los cachetes de la cara están haciendo erupción gracias a la cortisona, y la boca poco o nada se le pueden apreciar los gestos naturales de los músculos de la cara. Prácticamente estamos viendo a un André Marín robotizado y víctima de una bacteria que lo ha dejado prácticamente en la lona profesional. Pero esto puede ser responsabilidad laboral. ¿André Marín, un tipo que daría la vida por su trabajo, o solamente es un farsante que se merece estar sufriendo en estos momentos? Las opiniones están divididas, pero lejos de eso, debería de señalarse el poder mental que yace en el ego de este personaje, de presentarse de esa forma frente a la cámara y hablar como si nada le hubiera pasado, quitándose todos los tabús posibles y encarar lo que más le ha gustado hacer, que es la opinión futbolística, a pesar de que el personaje que ha tomado frente a la cámara ha sido catalogado por muchas voces como nefasto. Es triste la situación de este personaje, que se sale por completo del mame de siempre con la afición, pues ahora se le ve pagando de cierta manera todo lo que hizo en los medios y tras bambalinas, según algunos que lo conocen. Aquí lo criticable del asunto, quizá también su contraparte, es el tener en su ego un arma poderosa para poder seguir haciendo su trabajo en estos momentos por necesidad personal. Es cierto, André Marín ha sido un personaje altamente satanizado por los medios y por el Vox Populi, pero hoy estamos viendo a otro tipo de André, ese que se pone el saco y toma el micrófono para hablar de fútbol. Y aunque la afición poco o nada le tome interés a lo que dice u opine y se vaya por el lado del morbo por su aspecto, es digno de aplaudir que este tipo tenga todavía la fortaleza de negarse a ir de las pantallas por mero ego y necesidad. Aún así, hay quienes critican este hecho y lo tachan de algo lamentable, irresponsable y hasta dañino para quienes consumen el producto de marca Claro y Fox Sports. Sin lugar a dudas, el caso de André Marín es el vivo ejemplo de la gran tómbola de la vida. En cualquier momento puedes sacar la bola ganadora, pero si tu ambición es mayor a tu convicción, seguramente te tocará sacar la bola del fracaso o del sufrimiento. A nadie se le desearía mal por muy mal personaje que sea. Esa es una regla. Pero hoy André Marín sigue debatiéndose entre el estar bien o recaer en esa violenta bacteria que lo atacó. Sus malos hábitos de higiene personal, así como laboral, le han estado pasando una factura muy cara que pagar. Y eso puede atribuirse a todo lo que hizo mal en sus momentos más joviales. Para muchos, André Marín debería de retirarse. El salir a cuadro, con un aspecto estremecedor y hasta desfigurado, producto del tratamiento de la bacteria Clostridium difficile, ha sido el tormento que por ahora perseguirá a este personaje de la televisión. Justamente en el acceso que hemos tenido a esa verdad de Marín con lo ocurrido con José Ramón Fernández, donde se plantea que este había tenido una charla con el entonces mandamás de Azteca. Ahí, supuestamente, este le dijo que había que tomar otras medidas en el departamento y evolucionar en el aspecto de contenidos. Joserra solamente se pitorrió y le dijo de todo. Al desechar sus propuestas a la basura, Marín no se quedó callado y empezó a saltarse las trancas, hasta buscar a los meros jefes. Su idea era revolucionar el departamento, pero muchos de sus compañeros que le apoyaban en lo oscurito lo traicionaron y le tiraron al loco hasta que se desató el problema. Lo que pedía Marín era ser el segundo al mando de José Ramón. El problema es que dentro de esa propuesta era hacer colaboraciones con los de enfrente. Eso detonó un no rotundo de José Ramón. Por eso, en su momento, Marín comentó que el único traicionado había sido él y que pronto sacaría un libro donde simbraría al periodismo mexicano. A la fecha no ha visto la luz debido al problema que recientemente tuvo de salud y al de la pandemia, que dicho sea de paso, quien financiará este libro será su amigo Arturo Elías Ayub. Quizá por mucho tiempo Marín se mantuvo como el villano de la película. Sus declaraciones abren una puerta interesante, la de los medios chayoteros del fútbol. Un tema que sugerimos el año pasado y que seguimos trabajando para poder mostrarlo en este canal. Quizá su libro sea una parte medular de cómo se manejan dentro de esas empresas, donde siempre el amiguismo y el compadrazgo serán las cartas de presentación de los nuevos talentos de la voz de los deportes en México. Por lo pronto, Marín tal vez tenga ese as bajo la manga casi listo para evidenciar su verdad. Habrá que darle por ahora ese pequeño beneficio de la duda. Por lo pronto, parece que está pagando una trayectoria llena de grillas, de enemistades, de cacicazgo y de mafias, mismas de las cuales este personaje, con un ego impresionante y hambriento de reflector, ha sido partícipe.
Pero dime, ¿crees que es momento de que André Marín se retire de la televisión? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.